Buen día, ¿cómo están? Buen lunes. Esta grabación, que es asincrónica, corresponde a la semana número 2 de la materia, y en función de lo que tenemos previsto en el cronograma, vamos a abordar algunas problemáticas que tienen que ver con la discriminación, el concepto de discriminación, el estigma, el concepto de estigma y las vinculaciones entre ambas, no diría teorías, pero sí conceptos, ¿no? Sin nociones, la noción de discriminación y la noción de estigma. Me parece interesante empezar abordando el problema de la discriminación con la cartillita, ¿no? Que ustedes tenían que leer, que es esta, que dice la discriminación, y es interesante el subtítulo, una forma de violación a los derechos humanos. Nos dice bastante Binstock y Vogel con esa definición del subtítulo, ¿no? Una forma de violación a los derechos humanos. ¿Cuál sería el derecho humano fundamental que está siendo vulnerado por la discriminación? Me parece que Zaffaroni lo deja bien claro en el prólogo que hace a la cartilla, y que dice, el derecho fundamental es el derecho a ser diferentes. Los seres humanos, mujeres, hombres, no binarios también, tienen el derecho a ser valorados y respetados con sus diferencias fundamentales. Somos diferentes. Y es más, Zaffaroni dice gracias. Por suerte somos diferentes, ¿no? No somos todos iguales. Tenemos nuestras diferencias, nuestras particularidades, nuestras historias, nuestras trayectorias de vida específicas, nuestras elecciones, nuestros deseos y expectativas que son diferentes, ¿sí? Eh, y la sociedad toda debe poder, la sociedad y el Estado también, ¿no? Por supuesto, debe respetarlas a estas diferencias, y debe no solo respetarlas, sino también garantizarlas, ¿no? Que las personas puedan expresar esas diferencias sin miedo a ser censuradas, sin miedo a ser discriminadas por ello, ¿verdad? Entonces, es interesante pensar la discriminación desde esta perspectiva, ¿no? Como una violación a los derechos humanos. Eh, y por lo tanto, en tanto violación a los derechos humanos, algo que imposibilita una inclusión plena dentro de la sociedad. Lo dijimos la clase pasada, el problema de la discriminación es que legitima de alguna manera, y mientras más intensa y sea la discriminación, mayor va a legitimar las diferencias y las desigualdades sociales. Las diferencias sociales existen, pero el problema es que cuando estas diferencias se montan sobre prejuicios, sobre estigmas, sobre procesos discriminatorios, avalan prácticas de desigualdad social entre los grupos sociales, ¿sí? Es decir, prácticas de subalternización de un grupo hacia otro grupo. Y en ese sentido, construyen diferencias sociales que en principio no deberían existir. Me refiero, no diferencias en la forma en que somos, en las características que cada uno tiene, sino diferencias en el acceso a determinados recursos que son básicos para las personas, ¿sí? Y ese es el problema. Ahí surge la problemática de la discriminación, ¿sí? Porque genera este tipo de desigualdades, que ya no son diferencias vinculadas a lo que cada uno somos, sino desigualdades de acceso sociales, ¿sí? Económicas, políticas también, ¿sí? De acceso a la justicia, por ejemplo, de acceso a las instituciones, de acceso a la calidad de vida en última instancia. Entonces, ahí aparece realmente la problemática de la discriminación con fuerza. Miren, tengo de fondo este dibujo, este gráfico que me parece muy interesante, ¿no? Para plantear los distintos modelos que ha habido en el tiempo de cómo plantear el tema de la discriminación, y sobre todo de determinados grupos que podemos verlos acá, ¿no? Por ejemplo, personas con discapacidad motriz, qué hacemos con las personas de la tercera edad, qué hacemos con las mujeres, fíjense que ahí también hay una mujer. El violeta no reconozco bien qué es, pero bueno, también podríamos pensar qué hacemos con estas personas también, ¿no? Que no se corresponden a la mayoría de lo que se considera la normalidad, que son las personas que están en la burbuja grande. Entonces, se han planteado distintas
formas de tratar esto a lo largo del tiempo. Por un lado estuvo la llana y lisa exclusión, ¿no? Que lo vamos a ver cuando trabajemos la teoría de Foucault y las instituciones disciplinarias, que se hacía con estas personas. Bueno, simplemente o bien se las encerraba en otras instituciones exclusivas para estas personas, alejadas de la sociedad, digamos, ¿no? En muros. El otro era el problema de la segregación, que era justamente desplazarlos a todas estas personas en otros ámbitos de socialización distintos, ¿no? Como protegidos de la influencia de estos seres, ¿no? Después vimos más adelante el problema de la integración, que yo creo que es la etapa más o menos en la que estamos hoy, ¿no? No solo Argentina, casi en todo el mundo, excepto algunos países que por ahí llevan la vanguardia en la lucha contra estas cuestiones, pero la integración, ¿cuál es el problema? Y sería que, está bien, comprendemos a estos grupos dentro de la sociedad, pero los comprendemos excluyéndolos, digamos, ¿no? Podríamos pensarlo en un aula, ¿no? Cuando en el aula se dejan entrar, por ejemplo, a personas con discapacidad o con alguna característica especial, pero las relegamos al costado del aula, al fondo de la clase, y en realidad no estamos integrándolo. Bueno, en realidad los estamos integrando, pero sin incluirlos plenamente. Y el modelo final más interesante, que es justamente el que propone por ahí esta cartilla y los textos que vamos a abordar, es la cuestión de la inclusión, ¿sí? Y la inclusión es justamente convivir con estas personas, aceptarlas plenamente con sus diferencias, ¿sí? Y darnos cuenta también que estas diferencias en realidad tienen mucho de mito, ¿no? El año pasado nosotros trabajamos a la sociología como desmitificadora, ¿no? ¿Cuándo se va a lograr finalmente esa inclusión plena que pretende el último cuadro, ¿no? El inferior de la derecha? Bueno, efectivamente cuando logremos desmontar estos prejuicios, estas construcciones culturales que pesan sobre algunos grupos, o sea, algunas características físicas que tienen las personas, ¿sí? Y que en realidad son eso que yo les digo, son construcciones culturales, no hay nada biológico detrás que inhabilite a estas personas, por ejemplo, a participar plenamente de una clase, a vincularse con personas que tienen otras características, ¿no? Y en ese sentido, lo que nosotros nos proponemos en los trabajos de indagación es precisamente eso, ¿no? Abordar un caso específico de alguna trayectoria, ¿no? Que podría estar vinculada a algunos de estos grupos sociales que están acá excluidos o segregados o integrados pero no plenamente incluidos. Trabajar la historia de alguna de estas personas y justamente con qué afán, con el afán de recuperar la historia de esta persona y recuperar también la cuestión de construcción artificial que tiene el estigma. Para este señor, Erving Goffman, que de él también tenemos que leer un poco, él construyó, bueno, es el autor de uno de los célebres libros sobre el tema de la discriminación, que es Estigma, ¿no? Y fíjense de nuevo, los subtítulos siempre son importantes. Para él el estigma es una forma de deterioro de la identidad, ¿sí? Pero no de cualquier identidad, de la identidad social del sujeto. El estigma lo que hace es inhabilitar socialmente a la persona a cumplir con determinados roles. ¿Y por qué? Bueno, porque el estigma en realidad se monta sobre alguna característica, ya sea física, ya sea una característica del color de piel, o qué sé yo, por el solo hecho de ser mujer, ¿sí? Se monta el estigma sobre una característica y sobre esa característica construye un estereotipo de persona, ¿sí? Y, y ese estereotipo absolutamente es una construcción cultural, ¿sí? Que va a inhabilitar después a la persona a asumir determinados roles. Por ejemplo, yo le conté el caso del hombre que quería ser maestro jardinero o de la mujer que quería ser chofer de colectivo, ¿sí? ¿Por qué? Bueno, porque en el ser mujer pesan ciertos estigmas, ciertos supuestos de que las mujeres no podrían hacer ese tipo de tareas. ¿Por qué? Porque es una tarea ruda, porque es una tarea que exige, no sé, bueno, está este mito, por ejemplo, de que las mujeres no saben manejar.
¿no? O que no manejan tan bien como los hombres. Bueno, son todas construcciones culturales que se van edificando a lo largo del tiempo y que asumen unas características incluso biológicas, como si hubiera algo en la propia biología de estas personas que le impediría hacer esas tareas. A eso nos referimos con inhabilitación social, pero en realidad es un constructo artificial, histórico, y por lo tanto desmontable, por lo tanto criticable, cuestionable y modificable. Modificable. La historia nos muestra que muchos prejuicios que existían antes se están desmontando, ¿no? Esto afortunadamente, ¿no? Afortunadamente. Eh, afortunadamente esto ocurre en nuestra sociedad. Así que bueno, sin embargo, hay muchos otros que todavía persisten y sobre esos vamos a trabajar, ¿no? Sobre esos prejuicios y estigmas que todavía persisten. Van a ver que en la cartilla de discriminación hay muchos tipos de discriminación posibles. Yo en la clase pasada, en el Power que les hice, a propósito, porque por ahí son los más diferenciables a primera vista, sobre todo por cómo se está dando hoy el debate sobre la cuestión de género, les puse ejemplos que tenían que ver con cuestiones de género. Pero yo no quiero que eso los condicione a elegir otros casos posibles. Por supuesto, si quieren hacer discriminación por género, pueden hacerlo, pero tenemos otros, ¿no? Discriminación por ingreso económico, dice la cartilla, discriminación por cuestiones étnicas, ¿sí? Que esta, de hecho, ha sido una de las más importantes, ¿no? A lo largo del tiempo, y ya en algunos casos, bueno, tristemente producido muchas masacres y acontecimientos muy violentos por parte de los estados o por parte de culturas dominantes hacia otras subculturas, ¿no? Eh, tenemos también, bueno, la discriminación por género propiamente dicha, que ya la vimos, discriminación por nacionalidad o lo que se llama la xenofobia. Bueno, como verán, bueno, discriminación por orientación sexual también, que bueno, podríamos ponerla dentro de la de género. Discriminación por discapacidad, que en el año pasado trabajaron mucho con esas cuestiones algunos grupos, ¿sí? Por ejemplo, un grupo que trabajó con el problema de la acondroplasia, o las personas que se conocen generalmente como enanismo, pero se llama acondroplasia en realidad, ¿no? Y que tienen ahí una característica física particular y que, bueno, muchas veces son discriminadas, por ejemplo, en el caso que estudiaron estos estudiantes, compañeros de ustedes, en el acceso al trabajo, ¿sí? En el acceso a las fuentes laborales. Así que bueno, yo no quiero que se vean condicionados por el tema del género, es un tema importante, sin duda si lo eligen estará muy bien también, pero tienen todas estas otras líneas de definición de temas, ¿no? Que están en la cartilla, las van a ver bien explicadas allí. Y también tenemos la conceptualización que da el propio Goffman sobre estigma, y menciona tres, ¿no? Tres principales. El estigma vinculado a las problemáticas del cuerpo, dice él, ¿no? A los factores físicos, ¿sí? También habla de los estigmas vinculados a cuestiones de carácter, y por último, estigmas sociales, que tendrían que ver con por ejemplo, con las cuestiones raciales, con las cuestiones religiosas, con las cuestiones étnicas, ¿sí? Entonces él también diferencia estos tres tipos de estigmas, y cuando avancen en la lectura van a ver también que hay un concepto importante en este libro, que es el concepto de carrera moral. Después yo les recomiendo, por favor, que revisen detenidamente ese concepto, que lo vamos a abordar más adelante. Bueno, medio apretado, tampoco me deja grabar más la aplicación, en los 15 minutos se corta, un poco apretado, pero me parece que está bien como para que tengan una idea de qué vamos a ir trabajando cuando vayamos eligiendo nuestros casos de estigma por grupo. Igual todo esto lo vamos a profundizar seguramente en nuestros encuentros presenciales y en futuras clases. Así que bueno, recomendarles que lean bien esa cartilla de discriminación, que ya deben estar leyendo, y que avancen en la lectura del texto de Goffman, del libro Estigma, la identidad deteriorada. Les deseo una buena semana y que estén muy bien. Cualquier duda a su disposición en la plataforma.